Recuerden que este programa llega gracias al auspicio de el champú Sanqui. Es un champú crecepelo excelente en base a plantas medicinales como el Sanqui, el romero, el matico de la selva, la ruda y varias plantas más que van a hacer crecer su pelo desde la primera semana. Recuerda que el champú Sanqui está a 50 soles el litro y la oferta 2 por 90, así que lo pueden pedir por delivery en todo Lima, 9929090120. Y ya estamos con nuestro invitado de hoy, el analista político, politólogo, y asesor parlamentario también, Norman Coronel. ¿Cómo estás? Estimado Dieter, qué gusto escucharte y gracias por invitarme a tu programa. Quisiera enviar un saludo a todos aquellos que te siguen, los televidentes en el Perú y fuera del país también. Sé que tienes tus seguidores fuera del país, sobre todo por tus productos que promocionas y que sé que son de muy buena calidad. Gracias, Norman. ¿Cómo ves tú el resultado? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Mira, en realidad el resultado electoral, creo, a la fecha, y con los resultados ya más del 98%, veo que la tendencia, aunque es pequeñísima, está favoreciéndole a la señora Keiko Fujimori, pero eso va a depender, creo yo, el resultado final de que los jurados electorales especiales, y en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, determine pues si valida o no las impugnaciones que han hecho de cientos de actas que están a nivel de todo el país, como tú bien sabes, y hay todavía un número de votos importantes que no se han contabilizado, así que está 50-50 con cierta ventaja, creo yo, en la tendencia por lo menos a favor de la señora Fujimori. Va a ser un escenario muy esperado por ellos, sobre todo casi 20 años de intentar tener el Ejecutivo, y también pues van a estar con una alta expectativa, ¿no? De que logren organizar, porque la política de gobierno no solamente pues es algo burocrático. Tú tienes varias décadas en el Congreso, en varias instituciones, eres profesor universitario, y sino que también, por ejemplo, tendrían que aprender o dar señales para que evitar los conflictos y evitar los estallidos, sobre todo con pérdida de vidas. Yo creo que deben estar profundamente preocupados, no solo los de la señora Fujimori, sino también los del señor Roberto Sánchez. Estimado Dieter, hay que ser francos, el Perú está partido. El Perú está partido y tú ves la elección, el Perú profundo, el Perú de la provincia es mayoritariamente y por de largo ha ganado el señor Sánchez, y solo en las regiones de la costa y en la selva en Loreto y en el exterior ha ganado la señora Keiko Fujimori. Eso nos dice pues que van a recibir un país partido por la mitad y con una herida enorme que va a tardar años en solucionarse y en sanar. Producto, hay que ser francos también, del propio trabajo, de lo que ellos están cosechando, lo que han sembrado también en parte. No hay que olvidar eso. Son 10 años de inestabilidad que tenemos, 10 años que se ha tratado de gobernar para cada uno de sus intereses y no en favor de todo el país. Y ahí viene ahora la factura que creo, sea quien sea que gane, va a empezar el país gobernando desde la división, y el trabajo por unir, por formar alianzas, lo veo poco probable, y sobre todo por el comportamiento, por ejemplo, de la señora Fujimori en la segunda vuelta. Como bien hemos visto, no ha sido capaz de formar alianzas muy sólidas. El señor Sánchez sí ha hecho algunas que otras alianzas, creo yo, pero algunas de ellas alianzas que le han restado. Por ejemplo, unirse o no desmarcarse claramente y de manera frontal contra Antauro Humala, creo que le ha pasado factura. Y lo mismo ha sido algunas alianzas como, por ejemplo, la del señor Noblecilla, ¿no? Un señor que lo único que tiene, pues, sabe aprovecharse nada más de las circunstancias para ganar espacios. Y yo creo que esas, por ejemplo, por dar un pequeño ejemplo, son dos alianzas que le han restado lamentablemente a Roberto Sánchez. Y la señora Fujimori, pues no hemos visto mucho apertura, ¿no? Se ha mantenido firme, fija. Y bueno, hay que felicitar también, creo yo, porque es la cuarta vez que postula, y la resiliencia para afrontar 4 elecciones dice también mucho del talante de la señora Fujimori, ¿no? Claro que sí, y también pues ella no ha atendido, por ejemplo, candidatos que puedan parecer moderados, han sido solamente la crema innata del fujimorismo. El Perú tiene una carencia de liderazgos brutal. Ningún país demócrata sensato en el mundo tiene participantes
aspirantes a la primera magistratura eternos. Si tú miras las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, incluso los que no ganan las primarias, simplemente se retiran a ocupar espacios más secundarios, quizás de senadores o de congresistas. Pero en este caso, en el Perú, hemos visto que la señora Fujimori, como ya dije, son 4 veces que está postulando, y en este caso también hemos visto el menú de las opciones, como bien hemos visto. Había también muchos participantes que habían estado en previas elecciones. Pero creo que lo sui generis de esta elección ha sido que ha habido muchas opciones, ha habido demasiadas opciones, porque nunca en la historia republicana del Perú hemos tenido tantas opciones políticas, son más Tantos de 30 candidatos, tantos no más de candidatos. 30 candidatos. Y eso ha hecho imposible, pues, para que el común de la gente que no vive de la política y que está en sus emprendimientos, que está generando trabajo, que está pensando en sus hijos, pueda sentarse a analizar propuestas de gobierno y votar adecuadamente. Es decir, yo creo que los partidos políticos han hecho un muy mal trabajo al no presentar las mejores opciones y no saber llegar a la gente. Y claro está, también el hecho de que no haya habido las PASO ha generado esta crisis, pues, y esta sobrecarga, en todo caso, de opciones para la gente. Y pese a que hemos tenido candidatos que bien podrían haber sido muy buenas opciones, yo lo he dicho públicamente, yo he apoyado a Mesías Guevara, por ejemplo, creo que fue un muy buen candidato, tenía una propuesta clara, pero lamentablemente los votos no le favorecieron. Entonces, había otros candidatos también. ¿Cuántos votos sacó Mesías Guevara, Norman? Estuvo cerca de los 100,000, entiendo yo. Estuvo cerca de los 100,000, y lo interesante es que ha sido distribuido a nivel nacional esos votos, ¿no? O sea, no son bolsones como, por ejemplo, los de la hermana del señor que tenía el huaco de Moche, que le llaman, claro. cuyo Fernández, Rosario Fernández, cuyo mitad de votos casi esas señoras fueron de Trujillo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que esté disperso por país es interesante y es un caso que seguramente podemos hablar más adelante sobre esos casos. Pero lo que quiero decir es que el exceso de opciones políticas definitivamente diluyó la posibilidad de que la gente pueda escoger con más tranquilidad y de mejor manera. Otra cosa interesante también para conversar contigo, Norman, en público, es tu experiencia en Inglaterra, ¿no? Tú has estado con una residencia de 4 años en Londres por motivos académicos. ¿Y cómo se manejan ellos? Porque yo sé que ellos son muy tranquilos, que cuando estás en Londres te dan pase y se pelean por darte pase. ¿Es cierto que son tan organizados y civilizados los ingleses? Bueno, yo he tenido, gracias por la pregunta, en realidad me permite hablar de un tema personal. Efectivamente, tuve casi 5 años en el Reino Unido, en Londres en particular, también he vivido en Belfast y en Dublín, y creo, sin lugar a dudas, que la experiencia de estudiar fuera es una cosa que lo incentivaría, si se pudiera. ¿Qué estudiaste en el Reino Unido, en Inglaterra? Bueno, en Irlanda estudié inglés en la Universidad de Dublín, inglés, y en Londres estudié un posgrado en Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, y una maestría en Gestión Financiera Internacional también en la misma universidad. Y bueno, trabajé también un año allí, ¿no? Entonces, estuve un buen tiempo. Creo que los británicos es una cultura, que te digo, muy tranquila. Son gente que una vez que te llega a conocer de verdad es muy generosa también. Y de verdad yo llevo los mejores recuerdos del Reino Unido. Creo que por ejemplo, hay mucho que aprender de estas sociedades. En el área política, ¿cuántas opciones tienen los ingleses cuando vienen las elecciones? Mira, cuando yo estuve allá había 3 partidos interesantes, obviamente el Labour, que es como serían los socialistas de acá, más o menos, el Tory, que son los conservadores, y había los Leave Demócratas, demócratas liberales, como serían. Había básicamente 3 fuerzas políticas. O sea, laboralistas, que son de izquierda. Un poco de izquierda, de democracia liberal más o menos, que es un poco más al centro, y los conservadores, que son los Tory, ¿no? Pero claro, el sistema inglés es muy diferente al nuestro, porque es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista, y es un sistema parlamentario en donde el parlamento es el gran actor, ¿no? De todo, prácticamente. Tú sabes, por ejemplo, un caso muy interesante es que la interpretación última de las leyes, no hay un tribunal constitucional en Inglaterra, por ejemplo, no una particularidad del Reino Unido, sino que el Congreso, o sea, los MPs, el Parlamento es el que decide cómo se debe interpretar una norma, ¿no? Entonces el Parlamento tiene mucho peso, pero ojo, lo interesante es que los que forman parte del Parlamento tienden a ser personalidades de buena trayectoria.
Por ejemplo, hay un caso en donde un MP, como le llaman, un parlamentario, llegó tarde a un evento oficial en donde la reina iba a presentarse, y este señor, solo por llegar 2 o 3 minutos tarde, tan pronto terminó la sesión, ofreció su resignación inmediata, dijo, por llegar tarde, ¿no? O sea, ¿renunció? Pidió la renuncia, puso su cargo a disposición. Entonces, para que veas el nivel de exigencia a nivel de moral, ¿no? Por llegar tarde. Solo por llegar tarde, 2 minutos. ofreció su resignación. Entonces, no le aceptaron, entiendo que no le aceptaron al final, pero creo que eso demuestra, pues, de que... el grado de responsabilidad que tiene con el derecho del otro, de su tiempo, correcto, ¿no? Interesante. Y un tema muy interesante también, todos los miércoles tú puedes, como ciudadano, mirar los debates, ¿no? Porque el primer ministro es interpelado todos los miércoles por la oposición. Y no es que le mandan las preguntas, sino que es un debate serio y, como decía Tony Blair, un gran primer ministro británico que estuvo 3 veces, es temible, es una de las cosas más retadoras, ¿no? Es un apanado, digamos, diciendo... es un constante interpelación hacia tu primer ministro, ¿no? Lo cual, obviamente, aquí pues tenemos preguntas que se le envía al premier con una semana de anticipación, ¿no? Entonces ya sabe qué viene a responder. Pero otra cosa es cuando espontáneamente tiene que enfrentar el debate político, y creo que es un sistema distinto, como digo, pero un sistema que ha favorecido mucho la catadura y la dimensión moral de los que participan, ¿no? También otro tema que se sabe que en Inglaterra hay bastante apoyo a lo que es en el área médica, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? O sea, que digamos, si tú te enfermas en Reino Unido y eres británico, eres inglés, eres del Reino Unido, ¿no? Digamos, la curación va gratis, ¿o cómo va? El sistema británico, para muchos expertos, es uno de los más importantes del mundo. Es uno de los más exitosos del mundo. Efectivamente fue Tony Blair quien promovió mucho el tema del National Health Service, que se llama NHS, ¿no? National Health Service. Y Tony Blair sí, efectivamente, lo socializaron. Todo el mundo tiene acceso a la salud. Y mira, qué curioso, porque a pesar de que todo el mundo tiene acceso a la salud, incluso los extranjeros, incluso los estudiantes, tenemos pleno acceso a la... ¿Tú has tenido salud gratuita? Yo he tenido salud gratuita, por supuesto. No me enfermé, menos mal, pero tenía acceso, como todo el mundo lo tiene. O sea, eso incluye, por ejemplo, me parece que... Todos. Si tienes un hijo, todos. El parto es gratis, todo. Todos. Si tú estás en el Reino Unido, tienes acceso, pero... Y mira, lo curioso es que el gasto que hace en promedio no supera, creo, el 10%, si las cifras no me fallan, contra Estados Unidos, donde nadie tiene, no todos tienen seguro oficial, y el gasto que hace Estados Unidos en salud es cerca del 17% de su PBI, para que veas el nivel de eficiencia que hay. O sea, creo que es un sistema que podríamos, como peruanos, tratar de mirarlo y por lo menos ver si alguna cosa se puede aprender, ¿no? Imagínate el sistema peruano. Por un lado tenemos la salud de los policías en sus hospitales aparte, por otro lado de los militares, por otro lado de los que trabajan en el Estado, por otro lado de los que no tenemos para pagar, o de la gente que está en el CIS, y las clínicas privadas, ¿no? Entonces, es interesante cómo países como este que te digo, como el Reino Unido, que con un gasto importante, pero no desbordante, logran atender y tener a la vez uno de los mejores sistemas de salud del mundo, ¿no? Bueno, y este enfrentamiento cuando hay elecciones, tú has estado varios años, seguro has pasado por varias elecciones, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Los laboralistas, los Tories, ¿es alturado? O sea, ¿cómo lo vive el pueblo? ¿O se crispan las cosas también? Los debates, como ya te dije previamente, el británico, si hay algo que es flemático, no es muy tranquilo. No es alguien que se inmuta. Siempre casi está a nivel de argumentos, ¿no? A diferencia de lo que vemos acá, que básicamente son epítetos, agravios, desagravios, ¿no? El Perú, ese es más, en el Perú, por ejemplo, creo que en esta elección un candidato que trató de llevar una línea muy pulcra fue Carlos Jaico, ¿no? No sé si lo viste. Sí, por supuesto. Muy educado, muy tranquilo, pero ves, quedó último. Fue el último. Entonces, ¿no? Aquí le gusta, es otro estilo, ¿no? El último fue Napoleón Becerra, porque murió, ¿no? Pero bueno. Y creo que incluso él le ganó, ¿no? Él le ganó. Bueno, y Jaico es tu amigo, mira. Pero es la verdad, ¿no? O sea, pero ahí te das cuenta cómo no necesariamente a veces yo creo que hay que trabajar en nuestro país mucho
para lograr que nuestros ciudadanos entiendan, tengan conciencia cívica y empecemos a entender la importancia de la democracia. La democracia, en estas circunstancias tan crispadas, corre riesgo, y creo que ninguna de las dos opciones hasta ahora ha mostrado por lo menos el desprendimiento suficiente para decir el Perú necesita unirse y tenemos que trabajar duramente para poder fortalecer la democracia, que es lo que en realidad el Perú necesita, pero hay que hacer un trabajo a nivel de los colegios, a nivel de las universidades, porque si tú incluso ves en las universidades no hay mucha política, y ni qué decir en las privadas, ¿no? Ya es prácticamente eliminado, pero en las nacionales también se ha sectorizado y creo que ahí hay que trabajar mucho más para forjar la conciencia cívica que debe haber en toda la ciudadanía. Sí, también una cosa interesante es, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, Norman, ¿no? O sea, hemos tenido un candidato totalmente mesurado, intelectual, profesor de filosofía, Iván Cepeda, senador colombiano, y también hemos tenido un candidato desaforado, hablanchín, un Philip Butters colombiano, ¿no? Que ha sido el señor de la Espriella, ¿no? Entonces, Aspriella, sí, efectivamente. Abelardo, ¿no? Él es ha copiado un poco algunas técnicas de Milei, otras de Trump, es una mezcla de varios de derecha. Pero qué curioso, mira, que mencionas el caso de Colombia, porque tal como parecen las elecciones, y si los cálculos no fallan, probablemente Aspriella va a ser presidente de Colombia. Porque, parece que sí, ¿no? Paloma Noceda, que es del lado de uribista, va a ser difícil que su gente vote por la izquierda. Y mira la tendencia. Tienes a Chile de derecha, Argentina de derecha, Noboa en Ecuador de derecha, el Perú probablemente va a ser, si gana Keiko va a ser de derecha, Bolivia de derecha y Colombia de derecha. Entonces, son ciclos también que a veces pasan, ¿no? Y creo que hay que entenderlo y bueno, como digo, lo importante acá es estar vigilante, creo. Gane quien gane, el Perú merece y tenemos que unirnos para poder ver de qué manera estamos vigilantes para garantizar de que la democracia pueda continuar. Mira, quieras o no, son 25 años más o menos de democracia en el que vivimos y creo que aún es poco, somos una nación democráticamente hablando muy joven y hay mucho trabajo por hacer para garantizar de que en el tiempo el sistema democrático prevalezca. Hay muchos quienes a veces miran a países como Irán, miran a países como Nicaragua, como Cuba, y incluso se niegan a aceptar lo que son dictaduras. Bueno, Venezuela ya ahora ya es una cosa distinta, pero por lo menos Nicaragua, Cuba, por ejemplo, Corea del Norte o Irán, son dictaduras en donde la libertad no se tiene. Y claro, cuando te quitan la libertad, como decía alguien, la gente que no ama o que prefiere dar la libertad a cambio de seguridad, pierde las dos cosas generalmente, ¿no? Esa es la lección de la historia, ¿no? Si tú cedes tu libertad para ganar seguridad, normalmente terminas perdiendo ambas cosas, ¿no? Y eso es algo que puede pasar en el Perú también. O sea, hay que estar a la expectativa de que una sociedad tan fraccionada como la nuestra, mira, vamos a tener como presidente a alguien que solamente representa el 10%. Porque si tú miras los votos, tanto de Keiko como los votos, débil, ¿no? Va a ser una presencia totalmente deslegitimada en cuanto a votos. Porque ambos sumados no llegan al 20%. Caso contrario a Colombia. Porque en Colombia, si tú sumas el primero y segundo, suma alrededor de 80%. Claro, han sacado altísimas votaciones. Correcto. Ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta. Norman, también otra cosa que se tiene que ver es cómo va a ser el funcionamiento del Senado. Tú estás actualmente elaborando en el Congreso de la República. Sé que están haciendo todas unas reformas hasta físicas, ¿no? Bueno, yo estoy en el Parlamento Andino, en realidad, para ser precisos, que es una institución supranacional distinta, están haciendo conocemos arreglos, ¿no? Efectivamente, entiendo también. que hay una adquisición de un edificio para que funcione el Senado. Efectivamente, el Perú ahora entramos a una etapa distinta. Mira, qué curioso, porque yo sí creo que la reforma de la bicameralidad es importante. Históricamente hemos sido bicamerales. Solo en 2 ocasiones no lo hemos sido. Y creo que la bicameralidad va a permitir va a impedir lo que actualmente sucede. Y sucede que cuando hay normas a veces que son muy importantes para el país, se aprueban demasiado rápido.
Y ahí ¿Ya? recuerdo un consejo que me dio un ex embajador, me dice, cuando las cosas son rápidas, no tómate tu tiempo para pensarlas, porque ¿Ya? el impacto que esas pueden tener puede ser muy devastador para la sociedad. Recuerda que el Congreso tiene un alcance general a todo el país. Entonces sí creo que Va a ser positivo. va a ser positivo, aunque el diseño y la forma como se instauró, sí yo creo que soy muy crítico de eso, porque no olvidemos que hace poco nomás Hubo un referéndum que dijo no. que dijo no al... Y yo pienso que debería haberse respetado esa voluntad por lo menos por un tiempo más, pero bueno, es lo que tenemos. Va a haber un Senado que va a tener superpoderes, ojo. Yo creo que el verdadero poder ahora en el Congreso, en el Perú ahora, ya no va a ser la presidencia, sino va a estar y descansar básicamente en el Senado por los poderes que tiene. Tiene poder de nombrar al defensor del pueblo, tiene poder para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, va a tener poder para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los magistrados, a los que van a escoger fiscales y jueces. Y va a tener también poder para nombrar al presidente, bueno, a los 3 representantes del Banco Central de Reserva, y va a tener poder para vacar al presidente. Y el presidente no puede cerrarlo, ¿te das cuenta? O sea, aun cuando el presidente intente hacer una vacancia o un cierre del Congreso, no puede cerrar el Senado. O sea, es una institución que tiene mucho poder, va a tener mucho poder, y sin duda vamos a ver cómo funciona, porque no hay forma de predecir cuál va a ser la reacción. Va a depender mucho de cómo se comportan los senadores, ¿no? Y de ellos dependerá si lo fortalecen a la institución, el Congreso de la República en su conjunto, o lo debilitan, o vamos hacia un equilibrio de poderes, que creo es lo que muchos analistas están pidiendo, ¿no? Que se balancee el poder, que se equilibre el poder, porque siempre la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso ha existido, pero hay que hacer de que esa tensión sea equilibrada, porque eso es lo que exigen las democracias maduras, eso es lo que nos enseñan, que es la única manera como se puede gobernar con cierta tranquilidad. ¿Tú crees que pueda derivar Keiko Fujimori en una dictadura que supere sus 5 años de mandato? Yo creo que habría que verlo. Yo creo que en el fondo estos años también de intentar algo le habrá enseñado. Hay muchos que dicen Algo de madurez debe algo tener. de madurez política habrá mostrado, aunque no se ve eso reflejado en las últimas decisiones que ha tomado, porque como tú bien dijiste, lleva prácticamente la misma gente. No hay cambios significativos, no hay nuevos rostros que digas deslumbrantes en su grupo político más cercano, sino que son gente que ya viene con ella trabajando desde hace años. Pero por el bien del Perú, yo veo que si no gobierna, si es que es gobierno y no gobierna mirando a todo el país, y sobre todo a todo el país que prácticamente lo rechaza, y pensando atender, si no tiende puentes, esto puede terminar muy mal. Y es por eso que mira toda la franja de regiones en donde va a tener dificultades para llegar. Puno, 80% no le apoya. Tendría que ser un liderazgo muy importante, tanto de Roberto Sánchez, si es que llega a la presidencia, o de Keiko Fujimori. Muchas gracias, muchísimas gracias, Norman, por estar aquí en el programa. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que estamos con el auspicio del champú Sanki, un champú crecepelo muy interesante. Pídanlo en el 992909-120. Volvemos en un momento con la parte final de Perú Real. Muchas gracias, Dieter. Gracias, Norman. Perfecto.